Sí, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por asistir a este encuentro que organiza la Confederación de Empresarios, en la que queremos presentar y departir un rato con Dima Jimeno, al que presentaré luego de una pausa solidaria que, como saben, siempre tenemos antes de nuestros actos, dentro del aspecto de la responsabilidad social de los empresarios. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la presidenta de ADICAN, Eugenia de León, que nos explicará cuáles son los fines y los objetivos de su organización, que al fin y al cabo tienen que ver con, que le adelanto un poquitito, ¿no? y le hago un spoiler, tienen que ver con la integración social a la hora de contratar, y es la manera, yo creo que más social que podamos tener a la hora de evaluar la elección de nuestros trabajadores. Eugenia, si te parece. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy vengo, pues, unos minutitos que me dejan para hablarles sobre lo que hacemos desde la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias. Antes que nada, comentarles que estamos aquí como organización empresarial, evidentemente como asociación sin ánimo de lucro, pero nuestras empresas, las empresas que están detrás, aunque no tengan ánimo de lucro, tampoco tienen ánimo de pérdida. Tenemos las mismas obligaciones, yo digo más bien obligaciones que derechos que tiene el resto de empresas de los que estamos hoy aquí presentes. Y simplemente lo que hacemos es dar oportunidades a las personas que más lo necesitan y que en algún momento pues hemos podido ser nosotros y nosotras o podemos serlo, porque a lo mejor hoy tenemos un cargo determinado, pero mañana nos vemos en una situación complicada que ya hemos pasado pues con la crisis del 2008 y con la pandemia. Entonces, pues tomar un poquito de conciencia de esa parte social. ADICAN, como asociación sin ánimo de lucro, se constituye en el 2006. Ha ido creciendo como cualquier asociación. A día de hoy tenemos 16 empresas asociadas. Este año hemos tenido algunas socias nuevas, esperamos que el próximo año también. Y básicamente lo que les comentaba, como asociación lo que hacemos es pues, defender los intereses y los derechos de todas las empresas de inserción de Canarias. Yo, para que entiendan un poquito lo que es la empresa de inserción, simplemente comentarles, vuelvo a decir que es una empresa, puede ser una cooperativa o puede ser empresa de inserción, es una sociedad mercantil que al final lo que hace es ofrecer esas oportunidades de empleo a las personas de los colectivos en situación de exclusión social. Y desde el momento en que entran en nuestras empresas contratadas, ya dejan de estar en situación de exclusión social. Si hay que quitarse un poco el concepto de eso, porque nosotros lo que pretendemos también desde el minuto uno, que lo saben pues tanto la gerente, pues Pedro, Eduardo, ¿no? Cuando entramos asociadas es un poco el intentar que ustedes, como empresarios y como empresarias, contraten a las personas que salen de nuestras empresas, porque son profesionales. No es por hacer ninguna obra de caridad, no somos ninguna ONG. Si nos conocen en el día a día, que me gustaría que pues por lo menos intentaran acceder, ¿no?, a la página web y vieran un poco cuál es el funcionamiento de cada una de nosotras, vieran que damos oportunidades a personas que muchas veces otras empresas convencionales o tradicionales no les han dado. Eso es lo que pretendemos. Volver a recualificar de alguna manera a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y entonces ya están preparados para pasar a las empresas de ustedes. Eso es lo que hacemos nosotras. Pueden estar hasta 3 años nada más en nuestras empresas, porque consideramos que es el tiempo, aparte hay una normativa, no hay una ley, es el tiempo que deben estar para volver a adquirir o desarrollar esas competencias técnico-profesionales y sociolaborales, ¿no?, para que estén preparados, pues eso, la vuelta al mundo laboral. Simplemente, a ver. Pues estas 16 empresas, pues tenemos, esas las pueden buscar de todas formas en la página web, pero una de ellas la tenemos en Gran Canaria, otra la tenemos en la isla de La Palma y el resto de empresas están aquí en Tenerife. Eso no quiere decir que no operen en otras islas, es decir, operamos a nivel regional y bueno, y tenemos unos servicios que eso es un ejemplo nada más. Básicamente a veces se nos tiende a confundir con los centros especiales de empleo, en el sentido de que trabajamos con personas con discapacidad y no es así. Las personas con discapacidad se pueden encontrar en algún momento en situación de exclusión y es verdad que pueden formar parte de nuestras empresas, pero no son las personas beneficiarias en este sentido, ¿no?, de la contratación que hacemos.
Se nos confunde y a veces se nos tiende a decir que trabajamos solamente en el tema de limpieza, de jardinería, mantenimiento, pero vamos mucho más allá. Tenemos servicios de call center, de gestión de cafeterías, de mobiliarios, de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, de ayuda a domicilio, etcétera, etcétera. Somos empresas muy resilientes, es decir, con la pandemia lo que hicimos fue crecer, básicamente. Ninguna cerró, ninguna quebró, nos fortalecimos, aumentamos la facturación y podemos tener servicios tan diversos como pues bueno, los que vayan saliendo en el mercado laboral, los nichos de trabajo que veamos nosotras a los que nos podemos dedicar. Todavía pues considero que somos, más bien somos pymes, somos pequeñas, pero estamos creciendo y bueno, y en los próximos años seguramente nos escuchen hablar más de nosotras y simplemente pues dejarles un poco ahí, que hoy se vayan con la idea, ¿no? del tema de la importancia de dar oportunidades a las personas, personas profesionales. Rompamos eso de las personas en situación de exclusión eran cuando vinieron a nuestras empresas, pero personas profesionales que pueden formar parte de sus empresas y ser tan competitivas como cualquier otra. Y nada, agradecerles estos minutitos y que disfruten de la jornada. Muchas gracias, Eugenia. La verdad que, como les decía, la labor que hacen no tiene precio. Enhorabuena por la iniciativa. Bueno, ahora me toca presentarles a Dimas Jimeno. Es un empresario y es un inversor notable. Yo creo que tiene una gran presencia tanto mediática como de influencia tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. Es licenciado en Derecho y es máster también en Derecho Privado por la Universidad de San Pablo CEU y EMBA y por AES, por la Asociación Business School, que es asociada, como saben, al IES. En el año 99, después de trabajar como pasante en el Departamento de Litigios de Baker McKenzie, viaja a Australia para estudiar Dirección Cinematográfica en la Universidad Tecnológica de Sydney. Pertenece a la cuarta generación de la familia propietaria del Corte Inglés. A su vuelta de Australia se incorpora a la empresa, trasladándose a Portugal, donde colaboró con distintos puestos ejecutivos para la apertura de la filial y el primer centro del Corte Inglés en la ciudad de Lisboa. Posteriormente también participó en la apertura de la tienda en el centro comercial en Oporto. Tras su trabajo en Portugal, Dimas volvió a trabajar en los servicios centrales del Corte Inglés como consejero y a cargo de la dirección de ventas, y ya desde el 2014 al 2018 fue nombrado presidente ejecutivo del Corte Inglés. Actualmente es socio fundador y presidente de la empresa WOW. No sé si la pronuncio bien, si es WOW o WOW, pero bueno, después nos lo explicarás, ¿no? Y combina además un marketplace importantísimo con un espacio físico que vamos a llamarlo experimental, ¿no? Donde realmente hace un cambio importante sobre lo que es el presente y el futuro de la distribución. De hecho, es un top 100 de retail influencer y es socio fundador, como les decía, de WOW Concept Store. Y nos va a hablar sobre su particular visión, yo creo que ya contrastada con el éxito de sus iniciativas, ¿no? Donde abordará el renacimiento y las oportunidades que ofrece a la vez que aborda las 4 R's del Retail Reset. Por un lado, redefinir la ambición, reinventar el modelo de negocio para adaptarla a los cambios, rediseñar el modelo operativo y recargar el modelo económico. Nos va a explicar lo que es este fenómeno de que es FI digital y sus características y por qué es el futuro. De alguna manera, antes hablaba con él cuando estábamos departiendo de fuera, aparte de la cercanía y la claridad de su concepto, ¿no? Que se guardaba, decía, ahora lo explico, no quería el hombre adelantarme mucho, pero sí es cierto que hoy en día no es solamente despachar el comercio, no se trata de tener producto, tener stock, tener más o menos un buen diseño a la venta, sino hay que ser más proactivo, hay que ser atractor, digamos así, de consumidores y tener claro la segmentación con las que trabajas para conseguir que luego las marcas confíen en ti y puedan ayudarte y puedan invertir contigo. No quiero tampoco pisarle mucho porque realmente él lo va a decir mucho mejor que yo, porque además es el inventor del concepto
Y si te parece, Dimas, te dejo con todos ellos, que los veo expectantes por escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Gracias, COE Tenerife, por haberme dado la oportunidad de estar aquí con vosotros. Es un lujo venir siempre a esta isla. Yo venía mucho cuando era presidente y de hecho hay un excompañero por aquí que estaba hablando con él hace un ratito. Y era uno de los, lo digo de verdad, uno de los centros favoritos, ¿no? Porque tiene un enclave espectacular, un diseño único y la verdad es que siempre me gustaba mucho venir por aquí, ¿no? Hoy vengo de otra manera, vengo como bueno, pues después de la gran introducción que has hecho, pues un entusiasta de la empresa, pero sobre todo de la distribución, de ese mundo tan bonito y tan complejo al mismo tiempo que es el comercio, ¿no? Hoy en día la verdad es que dedicarse a ser comerciante, yo no sé si se lo recomendaría a mis hijos, porque es una labor titánica, ¿no? O sea, cuando no suben los costes de abastecimiento, lo difícil que es fabricar dentro o fuera de España, una pandemia y tienes que cerrar las tiendas, o directamente la inflación y las guerras, ¿no? Bueno, al final parece que llevamos muchos años sin tener eso que antes conocíamos como normalidad, ¿no? Y es verdad que el comercio es mucho trabajo, márgenes cada vez más pequeñitos, y luego pues la verdad es que lo de que hay que estar en el comercio es verdad. A mí lo que me enseñó mi tío Isidoro, antes de pasarme, tras su fallecimiento, el testigo de la presidencia, fue que había que estar en la tienda. Que si tú no estabas en el negocio, claramente eso no funcionaba, ¿no? Y él lo sabía hacer muy bien, sobre todo cuando estábamos hablando de más de 90 centros comerciales por toda España. O sea, y cómo conseguir transmitir a tu equipo que tú estabas ahí apoyándoles a todos y mirando el negocio, tratándose de más de 90 centros con una media de unos 30.000 metros cuadrados por cada uno, ¿no? Bueno. Pero bueno, yo he venido aquí a hablaros del Corte Inglés, he venido a hablaros de lo que es mi visión muy particular de lo que está pasando, por qué está pasando y sobre todo qué soluciones bueno, yo humildemente os voy a transmitir, y sobre todo luego al final os voy a contar que bueno, que además lo estoy haciendo. O sea, que no solamente es un ejercicio teórico lo que voy a hacer hoy, sino que lo estoy haciendo y que está pasando, ¿no? Entonces, mirad, yo os propongo 4 bloques, ¿vale? La idea es que yo os lo cuente y después dejemos espacio para preguntar. Me encantaría que después de que yo termine surja alguna pregunta y estaré encantado de complementar toda la información o todas las dudas que tengáis, ¿no? El primer bloque es la inspiración. Yo creo que esto es muy importante. La verdad es que las empresas que yo creo que tienen alma son aquellas que se inspiran por algo que va más allá de simplemente el negocio, ¿no? O el trabajo empresarial en sí, ¿no? Yo creo que tiene que haber siempre una ambición o tiene que haber algo que nos mueva mucho más allá del propio ejercicio de la empresa, ¿no? Y os voy a contar cuál es la mía. Luego os voy a hablar del concepto de Retail Reset. Es un palabra inglés porque, bueno, ya sabéis que hoy en día en inglés funciona todo mejor. Pero básicamente lo que dice es retail, que es como se conoce al sector de la distribución, que es de lo que os vengo a hablar hoy, pero sobre todo el reset, ¿no? ¿Qué es reset? Pues cuando algo ya no funciona adecuadamente y lo que tenemos que hacer es apagarlo y volver a encenderlo, ¿no? Bueno, pues yo lo que os voy a proponer aquí es que algo así hay que hacer con el sector. El sector ha dejado de funcionar como funcionaba y como no cambies y no lo resetees de alguna manera, va a ser muy difícil que consigas tus objetivos haciendo lo que hacías antes, ¿no? Por último, me voy a enfocar mucho en el concepto phygital, otro palabra inglés, pero también muy expresivo, que habla de cómo hacer de forma eficaz la conjunción del mundo físico y el mundo digital, ¿vale? Y por último, os voy a hablar de mi proyecto actual, no porque quiera hacer publicidad de él, que sí,
pero sobre todo es porque creo que va a explicar mucho lo que yo os he contado antes y creo que es una expresión práctica de, como os decía, de todo lo que os voy a contar al principio, ¿no? Entonces, bueno, sin esperar mucho más, la inspiración. A ver, si yo os pongo esta fotografía de aquí y os digo que esto estamos hablando de unos grandes almacenes llamados El Encanto, que tuvieron su máximo apogeo a mediados del siglo XX en la isla de Cuba, estoy seguro que no lo conocéis. ¿Verdad que no? Que levante la mano, ¿alguien ha oído hablar de esto? La razón por la que no lo habíais oído son dos. Uno, que es bastante antiguo esto, pero sobre todo es porque nunca se ha contado. Y es una pena, porque esto es historia empresarial de España. Es historia de muchos inmigrantes que salieron de España en ese momento, por supuesto muchos canarios, pero en este caso asturianos, que tuvieron que ganarse la vida fuera de aquí y se buscaron pues el pan en Cuba, en México, en Colombia, en Argentina, en Venezuela. Y es una historia que empieza así y que tiene que ver mucho con mi familia y vais a ver que con otras muchas cosas, ¿no? Porque claro, si os digo que César Rodríguez, Ramón Areces y Pepín Hernández estuvieron allí e hicieron su carrera profesional en Cuba, pues claro, esto es muy importante. ¿Quiénes son estos tres señores? Bueno, para empezar, todos son familiares míos. Unos más lejanos que otros, pero son todos familia. El primero de ellos, César Rodríguez, es el más importante, porque salió de un pueblecito de Asturias llamado Grado, pero ahí como le quitan la Grao, y salió, a principios del siglo XX, salió de Asturias para Cuba en un barco, de esos que se pasaban días, con una mano delante y otra detrás, y lo digo literal. Y cuando llegó a Cuba, se puso a trabajar en los almacenes El Encanto, y empezó a trabajar, lo llamaban de cañonero, que era una palabra para llamar un poco a chico de los recaos. Bueno, pues bastantes años después acabó siendo el presidente de los almacenes El Encanto. Eso es lo que se llama progresar en la empresa, ¿no? Y claro, cuando él tuvo mucho éxito ahí, sus hermanas y sus primos le enviaban a la familia para que fueran allí a trabajar y a aprender el oficio, ¿no? Y ahí es donde como llegó su sobrino Ramón Areces y su primo Pepín Fernández. Los dos compartieron tiempo con él allí. Lo que pasa es que le dijeron, mira, César, esto está muy bien, pero esto hay que montarlo en Madrid. Y los dos se vinieron a Madrid y uno montó el Corte Inglés y el otro montó Galerías Preciados. Entonces, fijaros si hay historia aquí detrás y cómo empieza todo, ¿no? Pero yo lo que os vengo a contar un poco es la esencia y los principios que hicieron el Encanto un sitio increíble y que obviamente luego estos dos empresarios lo trajeron a España, lo pusieron en marcha cada uno a su manera en Galerías Preciados del Corte Inglés y como sabéis la historia, luego el Corte Inglés absorbió a Galerías, ¿no? Como veis, todo queda en casa y todo queda en familia, pero no se llevaban nada bien entre ellos, pero nada bien. Porque además, claro, eran tío y sobrino. Y bueno, ¿y yo cómo estoy emparentado con ellos? Pues fijaros, ahí tenéis al primero y al segundo presidente del Corte Inglés. El primero fue César, el segundo fue Ramón, el tercero fue Isidoro Álvarez, mi tío, y yo fui el cuarto presidente. ¿Y sabéis qué nos unía a los cuatro? Que todos éramos tíos sobrinos. O sea, Ramón era sobrino de César, Isidoro era sobrino de Ramón y yo era sobrino de Isidoro. Una fórmula muy interesante, os recomiendo, si en la sucesión de la empresa coger a un sobrino, porque lo puedes machacar, porque es un poco más distante que un hijo y sin embargo es de la familia. O sea, te digo porque yo creo que era una cosa que se iba pasando de generación en generación. Bueno, pero fuera de bromas, sí que es verdad que era así. Era una tradición que después de que yo salía del Corte Inglés ya se ha roto, ¿no? Pero bueno, tiene su cosita, ¿no? Y os la quería contar. Pero sobre todo vamos a centrarnos en el Encanto. ¿Por qué os quiero hablar yo del Encanto? No os voy a hablar del Corte Inglés porque ya lo conocéis y yo creo que harían falta 3 conferencias para hablar del Corte Inglés, ¿no? Pero el Encanto, que es el origen de todo, tiene una serie de cosas únicas que vais a ver que creo que explican mucho de lo que pasó después, ¿no? Un poquito de historia. Empezó en 1888. Fijaros, finales del siglo XIX, en lo que se llamaban unas sederías. Eran comercios que vendían sedas, telas básicamente.
y se inauguró, se creó por inmigrantes asturianos, pero no tenía nada que ver con mi familia, ¿vale? O sea, es una casualidad, también asturianos. En 1919, como veis, ya ha progresado el negocio y ya tiene una organización por alturas. En 1949 veis esa fachada, que ya es la fachada mítica del Encanto. Si os digo que es la fachada de cualquier centro del Corte Inglés, ¿verdad que os suena, ¿no? Veis ahí ya que hay una cierta similitud. En 1952, fijaros si este sitio era especial, que Christian Dior, el modista francés, que renegaba de Estados Unidos, decía que que su producto no podía estar en los grandes almacenes americanos. Sin embargo, en el Encanto sí llevaba su producto y además tenía hasta una colección exclusiva que hacía solo para el Encanto. O sea, fijaros si algo tenían estos grandes almacenes para ser únicos, que este modisto, pues allí llevaba sus colecciones. Y en 1959 incluso hasta los propios grandes almacenes americanos se instalan en Cuba para hacerle la competencia al propio Encanto. Porque de hecho el Encanto lo que hace es que coge la base y la herencia o la cultura de los grandes almacenes americanos y la lleva a Cuba. Sabéis que ahí era la isla donde se iban de vacaciones las grandes fortunas americanas. Y en 1961, pues por desgracia, acaba la historia, hay un incendio, pero vamos, esto ya es justo después de la Revolución Cubana, llega Castro y se acabó todo, ¿vale? Pero bueno, esto es un poquito de historia y contexto para que veáis la importancia del Encanto y cómo fue, digamos, casi un siglo de historia, ¿no? ¿Qué 6 cosas os voy a contar del Encanto? Hay muchas más, pero que para mostraros por qué esta gente era única, ¿no? Mira, la primera, tenían oficinas comerciales en las mejores ciudades de Europa, París, Milán, Londres, porque consideraban que tenían que estar cerca de donde estaba el producto que ellos tenían que vender, las marcas. Ellos tenían que saber las mejores marcas y por eso tenían delegaciones comerciales fuera de Cuba. Hacían publicidad internacional. Ellos se consideraban que su cliente era el mundo y era muy habitual encontrar siempre un anuncio del Encanto en las mejores revistas de la época. Marketing sensorial, lo que hoy es muy habitual de entrar en una tienda física y oler a una esencia característica de esa tienda, ellos ya lo hacían entonces. Fijaros qué avanzados estaban. Los escaparates, que era la única manera de transmitir a sus clientes novedad, se cambiaban semanalmente. Y os puedo decir que yo he tenido acceso a material fotográfico y eran verdaderas obras de arte. O sea, cuidaban muchísimo esto. El control de stock. Estaban obsesionados con saber lo que vendían para poder reponerlo rápidamente. Cuando la informática no existía, todas las prendas y todos los artículos tenían un doble ticket, iban siempre a ese departamento y se encargaban de reponer tanto del almacén como del proveedor. Y por último, envíos gratis a todo el mundo. Esto me parece fantástico. ¿No suena algo llamado Internet? O sea, ellos mandaban donde fuera, donde cualquier cliente que les pedía un envío, ellos se lo enviaban obviamente con un coste. Pero bueno, son 6 ideas que yo creo que son muy poderosas porque a mí muchas veces la gente me pregunta, me habla de tecnología y yo os voy a hablar hoy mucho de tecnología. Pero la tecnología no sirve de nada si no haces este tipo de cosas. Yo os podría decir que hoy es muy difícil encontrar comercios grandes, espectaculares, modernos que hagan estas cosas. Porque ¿sabéis qué es lo que hay detrás de todo esto? Saber quién es tu cliente, atenderle de manera única, ofrecerle una experiencia de compra también única y sobre todo hacer que vuelva con un servicio excepcional y con un producto único. Estos son los valores y los principios que estaban detrás de esta empresa, que creo que se podrían perfectamente encontrar en ese comercio de toda la vida, en ese comercio pequeño de esa tienda donde siempre se ha conocido a sus clientes por el nombre y apellido y que yo creo sinceramente que se está perdiendo. Por eso cuando nos hablan de tecnología, cuando nos hablan de metaversos y de cosas fantásticas seguro, pero si perdemos esto, os puedo decir que no sirve rigurosamente de nada, ¿vale? Y por eso quería hacer esta mención, porque ya veréis que sobre todo al final tiene mucho sentido lo que os estoy contando. Vamos a hablar un poquito primero de lo que os decía antes del Retail Reset y hacer una fotografía de cómo está el sector, ¿no? Para ver dónde estamos. Pues fijaros, lo primero, como os decía en la introducción, es que esto de ser comerciante se ha vuelto muy complicado, francamente complicado, posiblemente otros sectores, y yo hablo del mío porque es el que conozco, ¿no? Pero se ha vuelto muy complicado. ¿Y sabéis por qué? Porque los cambios que estamos experimentando son
muy profundos, ¿no? Van más allá de la vida empresarial, tienen que ver con nuestra forma de vivir, nuestra forma de educarnos, nuestra forma de socializarnos. O sea, son cambios que en definitiva cambian nuestra forma de entender la vida, ¿no? Y además se han ido produciendo todos con una frecuencia muy rápida, se han ido sumando unos a otros, y lo que es más grave es que, o más difícil, es que va a seguir habiendo muchos más cambios y cada vez más rápido. Yo os voy a poner simplemente 4 que yo personalmente he podido presenciar, ¿vale? En 1990 las empresas de distribución tenían que ser globales. ¿Qué quiere decir esto? Tenías que montar un montón de tiendas, cuantas más mejor, porque era la manera de estar cerca de tus clientes, y además si eran fuera de tu país, muchísimo mejor. Cuando estabas haciendo la globalización, surge la digitalización. Que esto sí que os puedo decir que ha sido posiblemente el elemento que más ha roto los esquemas. De hecho, hay muchas empresas que todavía, os lo puedo decir, no han entendido la digitalización. Es un canal nuevo, totalmente distinto. Y claro, cuando estás globalizando, ahora tienes que ser global y además tienes que entender ese nuevo canal y tienes que digitalizar tu empresa. Cuando esto está pasando, aparece la socialización, 10 años después. ¿Qué es la socialización? Es el boom de las redes sociales. ¿Qué han significado las redes sociales? Que cualquier persona, por insignificante que pueda ser, que no lo es, puede mañana arruinar la reputación de una empresa desde una red social. Es decir, es el empoderamiento absoluto del ciudadano, del consumidor, del cliente. Y se le da un altavoz, el cual puede tener unos efectos muy beneficiosos, pero también tremendamente catastróficos para la reputación de una empresa. Y fijaros el poder que le da al cliente, ¿no? Y ahora mismo, en el 2020, estamos sumidos en la sostenibilidad. Bueno, ahora ya no basta con ser global, tienes que ser digital, tienes que ser social, tienes que estar en esas redes sociales y convivir y manejar ese mundo, pero es que además tienes que ser sostenible, es decir, tienes que transmitir tanto a tus clientes como a tus propios trabajadores. Ojo, las nuevas generaciones, y os digo que yo estoy contratando un montón, ya no, es muy curioso. Muchos de ellos dicen, bueno, yo vengo aquí a ver si si usted es una empresa donde yo quiero trabajar. Es un paradigma totalmente distinto, ¿no? Y tienes que ser sostenible, tienes que decir dónde trabajas, dónde produces tus productos, si están fabricados en países donde no se respetan los derechos sociales, si contaminas al fabricar, si reciclas, si usas energías renovables, bueno, todo esto que ya sabéis, ¿no? Pues fijaros, todas estas transformaciones son olas que se han ido sumando y ¿sabéis lo que va a pasar? Que vienen más. Que vienen más. Ahora mismo estamos viviendo tantas que ya no sé si las podemos digerir. Pero fijaros, esto es un poco de contexto general de por qué esto es tan complicado. Porque de verdad que es que han cambiado, insisto, tantas cosas y todas al mismo tiempo, ¿no? Esto yo siempre digo que es como que hay que aprender a surfear, porque si no las olas te llevan por delante. Porque tienes que abarcar todas y tienes que tener una solución como empresa a cada una de ellas. Un poquito de cómo es el mercado de distribución ahora mismo. Fijaros, es un mercado tremendamente complejo, ¿vale? ¿Por qué? Primero porque está saturado. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo, todos nosotros podemos comprar de todo en 1000 sitios distintos, donde al final la diferenciación de comprar en un sitio o en otro muchas veces es tan burda y tan compleja que es precio y tiempo de entrega. Claro, moverse en estas variables es tremendamente complejo cuando estás en el físico. Cuando eres digital, eres el amo, porque ahí siempre vas a tener un coste de entrega corto y además el precio siempre vas a poder bajarlo mucho más que tus competidores físicos porque lógicamente no tienes una estructura física que tienes que soportar. Claro, la clave está en la experiencia de compra y diferenciarnos porque realmente hacemos las cosas distintas. Eso no lo puede hacer el digital, os lo garantizo. Pero hablaremos de eso más adelante. Es un mercado fragmentado. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día cualquier empresa creada hace dos meses en Vietnam que fabrica y vende directamente a través del canal digital el mismo producto que tú vendes es tu competidor. Claro, fijaros lo complejo que es la cantidad de competidores al mismo tiempo que surgen y además son muy rápidos
y sobre todo con una tecnología y una manera de actuar muchísimo más veloz que la tuya, ¿no? El Big Commerce, las grandes plataformas digitales, ¿no? En el mundo de la distribución hemos tenido que aprender a competir con estas plataformas, pero si es el mundo hotelero, pues Airbnb, si es el mundo de los taxis y de la movilidad, es pues Cabify o Uber, si es el mundo audiovisual, Netflix, cada sector tiene su plataforma digital disruptiva, porque son disruptores, y sobre todo porque hacen su trabajo con reglas del juego distintas. Por ejemplo, desintermedian, son mucho más directos, trabajan con estructuras globales, pero operan localmente, lo cual les da la posibilidad de tener todas las ventajas de ser locales, pero ninguno de los inconvenientes. Pues claro, como son globales, pagan impuestos no se sabe dónde, en Islas Caimán, cuando tú estás pagando impuestos como un... De hecho, si os fijáis, ninguno de ellos dice sus ventas. Para saber lo que venden en el país tienes que hacer unos análisis importantes, porque deliberadamente no dicen lo que venden por país. Y claro, es muy difícil competir con ellos. Por lo que os decía antes, costes mucho más bajos, compran globalmente. Claro, a la hora de competir con ellos, ellos siempre van a poder comprar con márgenes más altos, porque están comprando para 25 países. ¿Vale? Generación conectada, esto es muy importante, también lo voy a tratar más adelante, es el carajal, con perdón, que es las generaciones hoy en día. Esto es muy sencillo, no os voy a hablar de generación X, ni Y, ni os voy a hablar de millennials, ni baby boomers, no, es muy sencillo, nativos digitales y los que no lo son. Porque vais a ver que operan de una manera absolutamente, bueno, operamos de una manera totalmente distinta. Y entender esto es crítico. Además, muchas veces pensamos que los nativos digitales son adolescentes. No, 30 años para abajo. Son las familias que se están conformando ahora mismo. Son vuestros clientes del presente y del futuro. O sea, que no se pueden ignorar. Y entenderles y dirigirse a ellos es crítico, y os puedo decir que no tiene nada que ver como nos dirigimos a nosotros, a la generación que no lo es. Teletodo, bueno, efectivamente se puede hacer todo desde casa, se puede comprar todo desde casa, se puede estudiar desde casa, se puede... Pero bueno, ya se ha demostrado que después de la pandemia, ¿verdad?, todos hemos salido rápidamente a hacer nuestra vida social, que es mucho más divertido. Pero es verdad que se puede hacer todo desde casa y esto, obviamente, es una complejidad. El rol del dato, como sabéis, dicen que es el oro del siglo XXI. Hay dos cuentas de resultados en vuestras empresas. Está la cuenta de resultados del beneficio que obtenéis y luego está cuántos datos estáis obteniendo o captando diariamente. Y ojo que la segunda puede ser tan importante o más que la primera, ¿eh? Y por último, el rol de las tiendas físicas, ¿vale? Yo vengo aquí a deciros que son muy importantes, ¿eh? Mucho más de lo que la gente cree. Entonces, con esto, lo importante, eso sí, es enterarte de que está pasando esto. Porque lo peor que te puede pasar es que andas ahí en tu idea de que todo sigue igual y ahí es donde te la pegas, de verdad, o sea, donde os decía, la ola te arrastra, ¿no? Y sobre todo, evitar la miopía. ¿Qué es la miopía? Cuando no consigo ver lo que tengo justo delante de mí, ¿no? Y os puedo decir que la miopía está muy extendida, tremendamente extendida. Y os voy a poner 4 ejemplos de miopía muy severa, ¿vale? La primera es, nuestra marca y nuestros productos son insustituibles. Absolutamente falso. Tu marca y tus productos son siempre sustituibles y además con la fragmentación que os he comentado antes os podéis imaginar. Nuestras ventas crecerán porque el mercado crece. Tampoco es cierto. Yo os puedo decir que el mercado de distribución en España ha estado creciendo durante años, pero no crecían los físicos. ¿Quién crecía? Lo digital. ¿Y qué pasaba? Que los físicos le preguntábamos al de siempre, oye, macho, tú estás creciendo. Digo, no, yo tampoco estoy creciendo. ¿Quién crece? Claro, eran los que no dicen las ventas que hacen por país. Nuestros competidores seguirán siendo los mismos. Tampoco es cierto. Os he contado antes que las plataformas digitales no solamente no son los mismos, sino que operan y compites con ellos de una manera radicalmente distinta. Y por último, nuestros clientes seguirán sin cambiar con las mismas necesidades. Bueno, pues lo que os he dicho antes de los nativos digitales no es que no solamente sean distintos, es que no tienen nada que ver, ¿vale? Pues estos 4
temas son tremendamente comunes, ¿vale? Y esto es lo que le lleva a las empresas a la autocomplacencia. Os digo una cosa, porque os veo y sois todos empresarios de éxito y el éxito es una... No se aprende nada. Solo se aprende de pasarlo mal, se aprende de... os lo digo por experiencia, ¿eh? El éxito es el peor elemento que puede tener una empresa. Por eso, si os fijáis, todas las empresas de éxito, todas las que de verdad han cambiado las reglas del juego, son empresas que han metido en su ADN la mejora constante. La mejora constante. Os puedo decir dos, ahora mismo me viene a la cabeza, Mercadona e Inditex. Son empresas donde constantemente, o sea, no se conforman para nada, o sea, siguen y siguen. Fijaros, Inditex acaba de batir récord de valoración y de beneficios, ¿no? Entonces, con todo lo que os estoy contando, dices, joder, pues esto, Dios mío, hay que salir corriendo, esto fatal, o sea, estamos ante un apocalipsis del retail. Y es una palabra, una frase muy llamativa y no me la he inventado yo. Esto es un término que se ha utilizado mucho, especialmente en Estados Unidos. ¿Y sabéis por qué? Porque en Estados Unidos durante 7 años consecutivos se han estado cerrando del orden de 10.000 tiendas por año. Os podéis imaginar, claro, con razón hablan de apocalipsis, dicen, bueno, esto se ha acabado. Y se llegó a pensar, de verdad, que las tiendas físicas ya no iban a tener sentido, que íbamos a hacerlo todo desde casa, con drones, que íbamos a... Y yo vengo a deciros que eso no es verdad. Yo realmente pienso que lejos de ser un apocalipsis es un renacimiento. Es un momento absolutamente lleno de oportunidades. Lo que pasa es que tenemos que saber, tenemos que ponernos las gafas, ¿verdad?, de miopía, y tenemos que entender muy bien lo que pasa. Yo os garantizo que si entendéis lo que está pasando, las oportunidades son tremendas, porque hay mucha gente despistada. Mucha gente, ¿vale? Y os voy a dar un dato que refrenda lo que os digo. El año pasado en Estados Unidos fue por primera vez el año en el que se abrieron más tiendas de las que se cerraron. O sea, algo está pasando, ¿no? Yo creo que por un lado había muchas más tiendas de las que realmente se necesitaban, pero ya digamos que esto empieza a cambiar la dinámica y además si os digo que las tiendas que se están abriendo en Estados Unidos son todas tiendas que vienen del digital, que se están instalando en físico, veréis que tiene mucho que ver con lo que os estoy contando ahora y os voy a contar. Pero sobre todo vamos a empezar a hablar de lo que hay que evitar, ¿no? Las 4 R's del círculo absolutamente vicioso que acaba con una empresa. Y es que cuando tú no te das cuenta lo que está pasando, empiezas a recortar. Dices, venga, coges al financiero, mira, macho, hay que cortar, venga. Primero que corto, venga, pues marketing, no se va a dar cuenta el cliente, mira, pues este año haré menos marketing, voy a hacer menos comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Que tus competidores siguen haciéndolo, tú comunicas menos, tus ventas caen todavía más. Cuando esto no funciona, dices, venga, ¿qué otra cosa puedo cortar? Venga, pues un poquito de innovación y calidad del producto, ¿qué más da? Este año pues innovo menos. ¿Qué es lo que pasa? Que tu producto es peor y tus competidores lo hacen. En conclusión, tú sigues cayendo en ventas. Cuando esto no es suficiente, ¿qué queda? Personas. Venga, vamos a quitar vendedores, vamos a quitar personas. Total, oye, pues si bajo un poco la calidad de atendimiento no se va a enterar, ¿no? Claro, al final es que acabas despachando, en vez de atender. Atender es atender. Y como esto tampoco funciona, pues ya que te queda a cerrar tiendas. Y esto, si os fijáis, es un círculo vicioso porque no termina. Y entonces te metes aquí y, claro, al final, ¿qué vas? El resultado es que tu propuesta comercial se va degradando y tu cliente se va a otro sitio. Y esto hay que cambiarlo por las otras 4 R's de realmente redefinir tu ambición. Lo decíamos antes, pero ¿para qué estamos aquí? ¿Qué quiero yo? ¿Yo qué he venido a hacer aquí? Yo realmente quiero hacer cosas realmente distintas. Quiero de verdad, o sea, trascender un poquito o voy a ser uno más. El modelo de negocio, sencillamente lo tienes que reinventar porque las métricas han cambiado. Tu modelo de negocio ya no puede ser el mismo. Por lo que os decía, la socialización, la digitalización, la sostenibilidad. Tienes que hacer otras cosas. El modelo operativo, claro, al final hay que ganar dinero. Y sobre todo, el modelo económico. Es que ya nos sirven, de verdad, las mismas palancas y las mismas métricas que servían antes, ¿no? Y esto, en definitiva, tiene mucho que ver con esto. Fijaros, la nueva ecuación del valor de los clientes. Hace muy poquito, con el value, haciendo sencillamente esto, tú podías ser la mejor empresa del sector. Es decir,
Mira, yo cumplo mi función, tengo un precio bueno, variedad, calidad, lo entrego muy rápidamente. En definitiva, me voy a la conexión racional, ¿no? Necesito algo, yo estoy aquí para servirlo. Y con esto eras la empresa que mejor podías estar posicionada en el mercado. Bueno, pues esto ya no es suficiente. Con la complejidad que estamos viviendo ahora mismo, hay que dar este salto. Hay que ir al value plus, es decir, a todo aquello que te marca la diferencia. Porque lo primero se ha convertido en un commodity, lo tienes que ser. Si no eres lo primero, tienes que dedicarte a otra cosa. Pero si quieres diferenciarte, ¿dónde está realmente la herramienta? En las experiencias. Generar experiencias relevantes. Es decir, bueno, ese motivo para volver. Y os puedo garantizar que el digital no lo hace. El digital es racional. Necesito algo, lo quiero ya al menor precio. Y el día de mañana lo compras en un sitio o en otro cambiando con el móvil. Lo que marca la diferencia es el punto de venta físico. ¿Sabéis por qué? Porque hay una cosa llamada vendedor. Y hay un contacto humano. Y ahí es donde se hace verdaderamente la diferencia. Y es donde se hace realmente la marca y la identificación con una marca, porque eso es muy importante. Los clientes ya no quieren comprar productos, quieren comprar marcas. Marcas que además sepan que tienen algo que ver con lo que ellos quieren de una marca y esperan de esa misma marca. Y sobre todo una conexión que, si os fijáis, tiene mucho más que ver con las sensaciones. Tiene mucho más que ver con eso de no querer satisfacer una necesidad, sino algo que no sabía que quería, pero que lo he visto y no puedo vivir sin ello. ¿Vale? Y aquí es donde se hace la diferencia, y aquí es donde lo físico marca la diferencia, y aquí es donde yo conecto con que las tiendas físicas son más importantes que nunca, porque son las que pueden hacer esto. Y sobre todo, un breve comentario sobre lo que os decía antes de las generaciones. Fijaros, ese señor de ahí puedo ser perfectamente yo y el chico de la izquierda, mi hijo de 16 años, que le llevo al cole. Bueno, en este caso está conduciendo el tío, pero un poquito más mayor. Pero ¿sabéis qué nos diferencia a mí y a mi hijo o a este señor de ese chico? Que ese chico es nativo digital, es decir, que entiende el mundo a través del mundo digital y el mundo analógico le da no existe para él. La diferencia es que yo comparto, tengo mis redes sociales, no las uso obviamente como él, pero también leo el periódico, veo la televisión o escucho la radio por la mañana. Ese chico, todo lo que no esté en Instagram, todo lo que no esté en TikTok o todo lo que no esté en YouTube, no existe. Conclusión, si queremos comunicarnos con esta generación, es que tenemos que utilizar esa fórmula. Y no os podéis imaginar la cantidad de planes de marketing que hay que están equivocados. Claro, la complejidad es que tienes que aprender a comunicarte con los dos con la misma estrategia, teniendo en cuenta que son percepciones de ver el mundo totalmente distintos, ¿no? Y ahí viene la complejidad. ¿Sabéis cuál es la buena noticia? Que los dos están conectados. ¿Qué quiere decir? Que los dos están conectados por el digital. Por eso el digital también es tan importante, porque el digital es la manera de entrar a cualquier generación, independientemente de que sea nativa digital o que no. Y hay mucha gente que piensa que el chico de ahí dice, no, es que no quiere las tiendas, ya no quiere ir a las tiendas físicas. Efectivamente, cualquier encuesta que hagáis ahora mismo con cualquier nativo digital te va a decir que a las tiendas solo va, ¿sabéis a qué? A recoger lo que ha comprado en Internet. O a devolver lo que ha comprado en Internet. ¿Por qué no va a las tiendas físicas? No es porque no quiera ir, es porque no le interesa lo que hay ahí. Por eso la clave está en volver a hacer un punto de venta físico que sea interesante para este chico. Y esa es la clave. Insisto, y la comunicación con los dos, lo digital es lo que los une. Pero sobre todo, fijaros, qué frase tan bonita. Yo me pongo aquí romántico. No sé si habéis visto El gato pardo. Es una frase preciosa. ¿Sabéis por qué lo que quiere decir? Que dice, a veces hay que cambiar todo para no cambiar nada. Es decir, si tú eres capaz de identificar lo que te hace diferente, lo que hacía el encanto, en definitiva, pero adaptarlo al momento actual que tú vives, dándote cuenta que hay un cliente distinto, un canal distinto llamado digital, y lo adaptas, al final es como una cámara fotográfica que tienes que ajustar el enfoque. Es eso. Y solo así podrás seguir haciendo lo que has hecho siempre que te ha diferenciado. Eso es lo bonito y lo complejo al mismo tiempo, ¿vale? Bueno, el tema Phygital, que me voy alargando mucho. ¿Qué es Phygital, no? Que al final es esa herramienta para poder hacer todo esto que os estoy comentando. Pues básicamente es generar unas conexiones digitales. ¿Por qué? Porque acordaros que todos estamos en digital.
y son básicas, y sobre todo si os digo que al menos en distribución el 73% de las operaciones físicas, es decir, la gente que está comprando hoy mismo en una tienda física, aquí en Tenerife, el 73% de media global, están influenciadas por el digital. Claro, cuando hablamos de digital no, ¿qué es esto? Esto es el digital, un teléfono móvil. Porque o bien has hecho una búsqueda previa de precio o de artículo que ya vas condicionado en función de lo que hayas visto aquí, irás a comprar en una tienda física u otra. O incluso lo utilizas al comprar, que esto es más avanzado, pero dentro de nada vais a ver que compraremos con el móvil en una tienda física. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la conexión tiene que ser digital, porque empieza en digital y sobre todo acordaros que es lo que une a cualquier tipo de generación de cliente. Pero luego tengo que conseguir que sea una conexión emocional. ¿Por qué? Porque es donde marco la diferencia, porque es donde me diferencio. Y esto va al Phygital, de generar estas dos conexiones de forma adecuada. Porque fijaros, yo os voy a comentar, este es un rollo de distribución, pero un poco por enseñaros dónde está el futuro, ¿no? Si os fijáis, aquí están las conexiones físicas a la izquierda y a la derecha digitales, y abajo están las racionales y las emocionales. Y eso es un poco explicar un poco la historia de los comercios. En el fondo, cuando todo empezó, eran conexiones muy racionales porque el digital no existía. Pero a medida que se iban especializando las tiendas, iban siendo más emocionales, cuando metían la experiencia de compra, ese vendedor que hacía la diferencia. Con la llegada del mundo digital, lo que eso explica es que, por ejemplo, Amazon es muy soso, o sea, es cero experiencial y es cero emocional. Conclusión, se queda aquí. Igual que os digo que es muy complicado competir con ellos, pero claro, no vayas a competir con ellos aquí, que es donde te va a ganar siempre. ¿Dónde le ganas la partida? En la parte emocional de arriba. Y realmente, el formato que yo creo que va a empezar a aparecer mucho y que realmente es el que tiene mucho futuro es cuando planteas desde digital al físico. Es decir, planteas un e-commerce desde el principio, donde está todo tu inventario, pero que tiendas físicas que están diseñadas para trabajar para ese digital. Esto tiene mucho sentido y es quizá demasiado avanzado y no lo vemos todavía, pero es claramente, ya veréis, cuando venga otra vez a Tenerife dentro de 5 años me diréis, coño, qué razón tenías o no, pues yo creo que sí. Y sobre todo entender que la omnicanalidad, tanto rollo que habréis oído muchas veces, ha fallado. A mí me han vendido, cuando yo era presidente del Corte Inglés, las consultoras te vendían, no, tienes que ser omnicanal. La omnicanalidad te explicaban que era el viaje que tú tenías que hacer para digitalizarte, pero desde tu realidad física. Y claro, cuando tú quieres supeditar lo digital a lo físico, no funciona. Porque como os he dicho antes, ya el 73% de las operaciones empiezan en digital. No tiene sentido. Tienes que adaptar lo digital a lo físico. Ya sé que esto es muy bestia, pero es como tiene que ser. Y de hecho la omnicanalidad ha sido un fracaso rotundo. Por eso el Phygital es lo que hay que hacer. Y no os hablo ya del comercio conectado, que estos son los chinos que van a otra velocidad porque son digitales en el fondo. Phygital es, me olvido de los canales, lo que hago es que diseño un viaje del cliente independientemente de que esté en físico y digital. Y funciona mucho mejor cuando la base es del digital al físico. Y esto es el Phygital bien ejecutado. Pero sobre todo, haciendo con el físico lo que os decía antes del Value Plus. Porque ahí es donde mi producto es excepcional, haciendo marca de verdad y generando experiencia y servicio que solo puede hacer el físico. Y no me puedo olvidar de las 8 Cs. 8 Cs que yo creo que son el examen que tengo que someter a mi estrategia, ¿no? Que es, primero, si el cliente está en el centro de todo, de verdad. Si además genero comunidad, hoy en día ya tenemos que pensar que nuestra marca tiene que transmitir a un cliente cosas más allá de tener un producto que quiere comprar, sino que le gusta formar parte de lo que yo represento. Y eso es el término comunidad, que va más allá de simplemente transaccionar producto. Y además, ¿sabéis con qué lo hago? Con contenido, generando contenido de calidad, que a veces puede ser, no puede tener nada que ver con lo que hago, pero transmito los valores de mi empresa y cosas que a ese cliente le gusta para formar parte de mi comunidad. Y luego, curado, es decir, traer cosas muy, muy especiales. Aquí siempre me gusta poner el ejemplo de ese cocinero que se ha levantado por la mañana, se ha ido al mercado, ha escogido una serie de productos, los trae a su cocina, los cocina, los prepara y además para un plato que solo ha hecho ese día para ti. A este nivel de especialización y sobre todo de customización estamos llegando. ¿Vale? Esto es realmente lo que marca la diferencia y lo que genera esas experiencias
emocionales, esas conexiones emocionales que os decía, ¿no? Conveniencia, siempre cuando el cliente, cuando quiere y como quiere. Cultural, es decir, teniendo en cuenta dónde estás y a qué perteneces. Y sobre todo, y local, bueno, local que está ahí que no se ve, ¿vale? Y sobre todo, ¿qué es Phygital? Pues crear una plataforma online física unida desde el principio, pero que genere conexiones digitales y emocionales entre marcas y personas, ¿vale? En este caso marcas porque, bueno, lo que hacemos en WOW, que lo veréis ahora, es vender marcas, ¿no? ¿Y sabéis por qué os decía antes que la omnicanalidad ha fallado? Porque fijaros, ahí tenéis un proceso de cliente diseñado digital. Como veis, la atracción, los productos, la cesta y la conversión está diseñada de una manera y el físico de otra totalmente distinta. ¿Por qué no funciona cuando quieres adaptarlo la una a la otra? Porque son procesos distintos. Han sido diseñados y creados para ser autónomos. Por eso cuesta tanto unificarlos. ¿El Phygital qué es? Cuando lo diseño desde cero. Y entonces puedo hacer un solo proceso único que hace que los canales desaparecen. Hay un cliente que transita de forma natural entre el físico y el digital. Y haciendo esto, obtengo los beneficios de lo que me ofrece cada canal. Y os voy a contar un poquito para terminar lo que es WOW, ¿no? que es, como os digo, pues un poco la traslación o llevar todo esto a la realidad, ¿no? Fijaros, en WOW estamos muy, muy orgullosos de poder decir que curamos mucho el producto, es decir, no vale cualquier marca. Es decir, si nosotros hacemos este ejercicio y lo hacemos bien, nos convertimos en influencers de influencers. O sea, somos un influencer en sí mismo. Porque el producto que está en WOW está en WOW. Y eso te posiciona y te eleva. La experiencia, generamos una experiencia de compra única porque cuidamos mucho el papel del vendedor físico y además le dotamos de herramientas para que pueda hacer un approach mucho más personalizado al cliente. Y sobre todo, juntamos el físico y el digital y eso nos permite pues, llegar a un tipo de cliente pues, que ahora mismo realmente no está atendido, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Con un .com, donde está todo mi inventario, es decir, si tú estás para estar en físico tienes que estar en digital, pero no todo lo que está en digital está en físico lo tienes que pagar. Y utilizamos 2 puntos de venta, 2 tiendas, una en la calle Gran Vía y otra en la calle Serrano, que acabamos de abrir el jueves pasado, y vais a ver que son edificios importantes. O sea, estamos hablando de 5.500 metros una tienda con 8 plantas y 8.500 otra con 9 plantas. Y ubicadas en yo personalmente creo que las 2 mejores calles comerciales de Madrid y posiblemente de España, con todos mis respetos al resto de ciudades. Y sobre todo, pues creando un concepto Phygital, ¿no? Que conecta marcas y personas utilizando esta plataforma, ¿no? Y como os digo, la curación, la experiencia y la mentalidad, los ejes fundamentales, ¿no? ¿Cómo conseguimos tener un producto distinto, ¿no? Pues fijaros, ¿cómo hacemos esa curación distinta? Nosotros buscamos marcas que sean nuevas, que sean difíciles de encontrar, que sean de tendencia, que podamos decir que las tenemos en exclusividad y sobre todo que sean marcas con visión de futuro, ¿vale? O sea, en definitiva, lo que queremos es que cualquier marca, antes de que la conozcas, entra en el mercado español a través de nosotros, ¿vale? Y para eso tienen que tener esas cualidades. ¿Cómo las conseguimos? Pues en un espectro de lifestyle, es decir, buscamos marcas de mucha moda, calzado, complementos, pero también de tecnología, marcas de hogar y decoración, y también hacemos conceptos gastronómicos, ¿no? Bueno, pues con todo esto decimos, marcas emergentes internacionales a través de nosotros. Si entran en el mercado español, somos el mejor sitio para que entren en este mercado. Nativas digitales, esto es un concepto muy importante. Si yo os digo que las marcas nuevas que se han creado en los últimos 10 años son todas digitales, pues me creeríais, ¿no? Porque claro, hoy en día, ¿quién va a crear una marca y se va a montar una tienda? Montas un .com, mucho más barato, menos riesgo y si funciona, lo escalas, ¿no? Bueno, pues claro, esto querría decir que las marcas nuevas que se han creado en los últimos años son todas digitales. Quiere decir que la innovación en el mundo de las marcas está en el mundo digital. ¿Cuál es la gran novedad? Que os puedo decir, sin miedo a equivocarme, porque además está cuantificado, toda marca digital de éxito tiene que para seguir creciendo, tiene que ir al mundo físico. Porque llega un momento en el que ha alcanzado ya una cuota de mercado suficiente en el mundo digital
y ya no puede crecer más. Y además os digo una cosa, el coste de adquisición de clientes en digital es absolutamente inasumible. ¿Sabéis por qué? Porque la única manera de adquirir clientes en digital es a través de dos cositas. Muy sencillo, Google, para posicionarte, y la otra se llama redes sociales, con los influencers detrás. ¿Qué quiere decir esto? Talonario. Y como son monopolios, os podéis imaginar, no paran de subir los costes. Entonces, cualquier empresa digital, marca digital que ya tenga una cierta maduración, si veis sus planes de marketing, de adquisición de clientes, son absolutamente una burrada. Os lo digo yo en persona porque los he tenido que hacer ahora con WOW. ¿Qué pasa? Que cuando estas marcas les enseñas los beneficios de ir al mundo físico, es que es alucinante. ¿Por qué? Porque primero acceden a un mercado mucho más grande al que tardarían años en acceder. Y sobre todo, la diferencia es que el cliente que compra en físico no se canibaliza del digital, siempre suma. ¿Sabéis por qué? Porque compraba en digital, si ve una tienda física, compra más. Porque aparece el factor humano, la conversión es más alta, la fidelización, todos estos rollos que os he contado. Conclusión, las marcas digitales van a pasar a físico. Oye, ¿y por qué no le ayudamos a pasar a físico? ¿Por qué no encontramos un punto de venta físico memorable donde además hagas lo que ellos no saben hacer, que es hacer tiendas físicas? Yo os puedo decir que yo pertenezco a la Universidad del Corte Inglés, que es, si quieres aprender a hacer tiendas, a la tienda, a abrir la tienda todos los días, contrata vendedores, paga los costes de tener un punto de venta físico. O sea, lo que quiero decir es que las tiendas físicas se aprenden en las tiendas, no hay universidad donde se aprende esto. Entonces, esto os puedo decir funciona. Si además os digo que detrás de estas marcas, ¿qué hay? El cliente joven, ese que no va a las tiendas, y están los influencers, que os puedo decir que hoy en día son los verdaderos prescriptores de tendencias hoy en día. Os voy a contar una anécdota. Hace unos días me invitan a un estreno de una película, me voy con mi hijo mediano, el de 14, y yo miraba a mi alrededor y digo, no conozco a nadie. Esta gente ha invitado a un montón de gente joven que no entiendo, y mi hijo se conocía a todos. ¿Sabéis por qué? Porque eran todos youtubers, tiktokers. Claro, hoy en día, cuando tú quieres lanzar un producto al mercado, te vas a ese mundo porque son los que te dicen, ahí es donde se dice lo que se lleva, ¿no? Entonces, claro, si detrás de estas marcas tienes el público joven que nadie sirve y tienes a los influencers que son los prescriptores, pues oye, a lo mejor hay un interés trayéndolas al mundo físico, ¿no? Y entonces ocurre una cosa muy curiosa, que las tradicionales, las emblemáticas, las que son eminentemente físicas, que ya están muy consolidadas, cuando saben que tienes a estas, te dicen, oye, yo también quiero estar. ¿Por qué? Porque necesitan conectar con estas generaciones. Porque en su distribución física, ahí no entra esta gente. Y entonces tiene mucho sentido. Lo que pasa es que les pedimos a estas que vengan con formatos y corners distintos. Normalmente suelen ser lanzamientos internacionales, ¿vale? Y así es como conseguimos poder decir que nuestro producto es realmente distinto y exclusivo, porque lo traemos por primera vez muchas veces al mundo físico o son marcas tradicionales de otra manera. ¿Cómo lo hacemos? Pues la experiencia digital, y con eso ganamos comodidad, facilidad, flexibilidad, sin fricción. Y sobre todo le sumamos todas las ventajas del mundo físico al digital y del digital al físico, ¿vale? No me voy a extender mucho porque me he quedado sin tiempo ya, pero todo esto que está ahí os puedo decir que eso se está demostrando hoy en día. Es decir, es una operación mucho más eficiente y mucho mejor. Un vídeo para explicaros un poco cómo funciona. Por último, haciendo bien esto, captamos a un público distinto, como os he dicho antes, lo cual es acordaros del dato, ¿no?, que es tan importante. Eso no quiere decir, en nuestras tiendas compran gente también de edades avanzadas, pero todos nos gusta comprar donde compra la gente joven, ¿vale? Y por último, como os decía, a través de esto, ¿no?, que sobre todo es lo que marca la diferencia, el teléfono móvil y un e-commerce, que es el que marca esa conexión digital inicial que hace falta y que es tan diferente, ¿no? Y ahí es donde estamos avanzando mucho, estamos empezando a generar contenido, bueno, todo lo que os decía antes. Y para terminar,
breves fotografías. Esta es la tienda de Gran Vía 18, con un concepto, como veis, distribuido en 7 plantas, mucha moda, ¿vale? Y algunas fotografías que de un poco de para que veáis que la decoración y la puesta en escena es muy importante para marcar la diferencia, ¿no? Mucha moda, también un tema de hogar. Y luego el concepto de hostelería, que siempre marca la diferencia en 2 plantas, ¿no? Y este es el nuevo formato de Serrano, que, insisto, hemos abierto el jueves pasado. Y bueno, pues también con una oferta muy parecida, zapatería, mucho zapato, complementos, cosmética, zapatillas, mucha moda mujer, también moda hombre. Y siempre hogar y coronado siempre con un restaurante para captar, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, terminar con el encanto. ¿Por qué quiero terminar con el encanto? Porque al final, acordaos que os decía que la tecnología está muy bien, pero la inspiración del encanto, que era el cliente por encima de todo y un producto que realmente marcase la diferencia, es lo que nos tiene que inspirar, ¿no? En este caso lo ha hecho conmigo, ¿no? Y 2 mensajes finales. Mira, don Ramón, que fijaros qué frase, ¿no? O sea, nuestro objetivo es ofrecer productos a los clientes antes de que sepan que los necesitan, ¿no? Esto ya es como... Esto sí que es inteligencia artificial. Pero a mí que lo dijera este señor a finales del siglo XX me parece una pasada como ambición, ¿no? Acordaros, necesitamos ambición, pues eso es ambición. Y por último, Scott Galloway, este es un señor que no tiene nada que ver con el retail, es un profesor de la escuela de Nueva York, experto en innovación y digital, ¿no? Y a mí me parece extremadamente poderoso que una persona que no tiene nada que ver con las tiendas físicas diga que si no abres tiendas desaparecerás. Y para vender más online hay que invertir en el físico. Esto creo que es, sin duda alguna, uno de los ejes fundamentales que están determinando, y sobre todo el retail que viene, que está pasando ya, y que creo que es fundamental, y sobre todo dicho por este señor que no es nada sospechoso. Que os lo diga yo, pues vale, pero que lo diga él, creo que es mucho más poderoso, ¿no? Por último, si estáis interesados en saber más de lo que os he contado, hay un magnífico libro escrito por Luis Lara y por mí, que habla de esto y mucho más. Y por mi parte, nada más. Yo daros las gracias y ponerme a vuestra disposición si queréis hacer algún tipo de pregunta. Creo que ya funciona, ¿no? Bueno, Dimas, no has defraudado en nada, es más, podríamos decir que has estado sembrando, estaba mirando a la gente mientras estabas hablando y casi ni pestañeaban, de lo cual quiere decir que tu concepto es un concepto que atrae y la atracción, sabes, que es el primer factor, ¿no? para una buena venta. Bueno, incorporamos al equipo, si te parece, Alexis, incorporamos al equipo a Alexis Amaya, y ahí tenemos ahora un dúo importante, ¿no? Vamos a ver, Alexis Amaya es un profesional que ha empezado su vida, digamos, en el mundo económico a través de ser un profesional de la cosmética, pero todos lo conocemos como CEO de dormitorio. Él junto con Eduardo Calero han montado una empresa que en las islas marca un antes y un después de lo que es la gestión comercial, lo que es la expansión, y antes me pedía los datos para poder decirlo, porque en 7 años y 6 meses pues tiene 32 centros y tiene ya 200 empleados, ¿no? No es fácil encontrar con personas que rompen su zona de confort a la hora de crecer, a la hora de arriesgar, a la hora de ser, digamos, incluso escaparate para la gente que está, no solamente que quiere comprar con ellos, sino que quiere emprender y que quiere arriesgar de manera inteligente, vamos a decirlo así. Y yo creo que lo importante, si les parece, si les tenemos una pequeña conversación entre las dos de preguntas y respuestas, nos va a reforzar esta muy buena presentación que nos ha hecho Dimas. Y luego, si les parece, van levantando la mano y les vamos pasando un micrófono como este para poder hacer las preguntas que quieran. Gracias, Pedro, con esa presentación, aunque hoy es Dimas el protagonista, ¿no?
La verdad, Dima, es que tenemos la gran suerte de haber asistido. Es como si a principios del siglo XX el que inventó la Coca-Cola nos hubiera dado su fórmula, ¿no? No, hombre, no es por comparar, pero claro, nos estás dando las claves de tu negocio, ¿no? Y además lo haces de manera altruista, ¿no? Para que cualquiera que haya entendido el concepto que has explicado, pues lo aplique, ¿no? Para mí me parece extraordinario. Yo te sigo de hace muchos años, como ya sabes. Hace unos meses yo lo conocí, le di la tabarra a un amigo hasta que me lo presentó. Yo lo sigo en LinkedIn y la verdad que he aplicado a mi negocio muchas de las cosas que él ha contado. O sea, si hay alguien que conozca Dormitorio de una manera más profunda, a medida que ha escuchado a Dima, pues se habrá dado cuenta de que ha aplicado muchísimas cosas. O sea, que la fórmula funciona. O sea, además, no le he pagado un duro, o sea, me la dio gratis. A mí y a cualquiera que lo hemos leído. Nos tenemos que poner de acuerdo porque... Y además yo creo que deberíamos de anotar todos, deberíamos haber estado todos anotando como posesos todo lo que él ha explicado, ¿no? Y bueno, Dima, la verdad que bueno, la pregunta que te iba a hacer es, una de ellas es, ¿cuándo un guau en Canarias? Pues esa es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que, a ver, yo lo que he contado es muy bonito, pero muy complejo. O sea, yo antes estaba comentando que yo he vivido el bonito mundo del empresario de dos maneras totalmente distintas, ¿no? Teniendo el privilegio de presidir el Corte Inglés, una de las empresas más importantes que hay en este país. Por aquel entonces tenía 90.000 trabajadores, que se dice pronto. Y claro, pero era una manera de vivirlo desde una responsabilidad tremenda, pero yo estaba muy arriba y había siempre un montón de gente abajo y siempre había alguien para todo, ¿no? De hecho, había demasiada gente, ¿no?, abajo. Y ahora estoy viviéndolo desde un punto de vista totalmente distinto, que es ser un empresario, pero de una empresa de 250 trabajadores. Pero claro, ahora no hay nadie. Entre tú y el cliente y los problemas no hay nadie. Entonces, es como, esto sí que es ser, no digo que el otro no fuera a ser empresario, pero ahora sí que sé lo que es empresario con mayúsculas. Pagar nóminas, encontrar problemas por todos lados y no tener nadie que lo resuelva y tener que hacerlo tú. Arriesgando tu patrimonio. Y además, claro, poniendo, porque si no lo pones tú, no lo pone nadie. O sea, hoy en día no hay ningún inversor que no ponga dinero si no lo has puesto tú primero, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque este es un proyecto que yo os he contado con mucha pasión y además lo hago de manera, bueno, pues porque me gusta, pero muy difícil de ejecutar. ¿Por qué te digo esto? Porque lógicamente vamos a hacer bien Serrano y Gran Vía, vamos a hacer el Phygital que funcione, conseguir consolidar las dos tiendas, ganar dinero, que obviamente todavía no estoy ganando dinero porque no llevo ni 2 años. Y cuando eso sea, nos venimos para Canarias. Pues yo con tu fórmula ya gano dinero, ¿eh? ¿Sí? O sea, porque tú lo has hecho más fácil. No, hombre. Yo me he complicado mucho. Lo nuestro es otra dimensión, nuestros costes son distintos, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente. Me gustaría preguntarte, Dimas, para un comercio tradicional de los que hablabas antes, el asumir el coste de cambiar al formato que tú cuentas, ¿crees que es asumible? Bueno, es un coste, es una muy buena pregunta porque nadie está haciendo esto. Entonces, al final, ¿esto cómo es, no? El loco ese que se mete dentro del edificio en llamas, ¿no? Cuando todo el mundo está saliendo. Bueno, yo creo que eso define un poco por qué nadie está haciendo, porque tiene un coste alto, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver también con una posición muy personal. O sea, está mal que yo lo diga, pero posiblemente si yo no estuviera detrás de este proyecto, pues a lo mejor no existiría, porque esto tiene que ver mucho con la pasión, con la ambición, con decir, oye, esto hay que hacerlo. Y yo creo que esa es la manera de poder entender que en el fondo es una startup, ¿sí?, pero muy cara, pero es una startup. O sea, al final, y sabéis que las startups todas te cuentan lo del Valle de la Muerte, ¿no? Que suena fatal, pero es eso, que todas pasan un periodo en el que primero empiezan bien, luego entran en una depresión y hay muy pocas que salen de ese valle y luego ya, eso sí, cuando sales ya son todas unicornios y todo esto que llaman, ¿no? Bueno, yo estoy viendo que efectivamente eso es así. O sea, y sobre todo cuando el coste es alto, pues necesitas unir un poco esas tres cosas, ¿no? Primero, alguien detrás
con pasión para empujar el proyecto, conocimiento, porque es verdad que yo, pues, oye, al final yo estoy poniendo ejecutando todo lo que he tenido, lo que he aprendido más de 20 años en la mejor escuela que pueda haber, que es el Corte Inglés, ¿no? Y a máximo nivel. Y luego invirtiendo personalmente, ¿no? Porque al final, y si se dan esas tres cosas, yo creo que explican por qué, ¿no? Y no siempre es fácil encontrar esas tres en una misma persona. Pero para que no perdamos la fe, los comerciantes, que no sé si hay alguno aquí que tenga un comercio tradicional, habrá fases, ¿no? Claro. Hombre, no pasar de 0 a 100, sino habrá que la inversión vaya siendo Claro. soportable, ¿no? Yo lo llamo, esto es emprender a lo bestia, lo que he hecho yo, ¿no? Yo creo que se puede perfectamente y se debe, por la salud de los empresarios, se debe de hacer, se puede perfectamente hacer en una dimensión más pequeña. Yo lo que pasa es que a lo mejor por deformidad profesional o por mi pasado, pues he creído que había que hacerlo así para realmente tener una relevancia que te permita luego ir más lejos, ¿no? Pero esto, lo que yo he contado hoy, es perfectamente aplicable a una empresa pequeña que monta un local de 300 metros. Sí. O sea, con una buena idea, con un producto. O sea, yo creo que la clave es intentar tener esas tres cosas, ¿no? Si naces hoy, oye, que tu propuesta comercial sea diferente. Claro. Que sea diferente, que puede ser porque el producto solo lo traes tú, o porque lo traes de otra manera, o porque lo presentas de otra manera, ¿no? O por ese valor añadido tiene que estar, ¿no? Porque si no, en un mercado saturado, para hacer más de lo mismo, es que no tiene sentido, ¿no? Después, que esté totalmente digitalizado, o sea, que consigas que esas barreras que los demás tienen porque vienen con un pasado, tú no las tengas, y que realmente hagas esa fusión bien hecha. Y luego que haciendo esto, pues que tengas acceso a una clientela que hoy en día no está atendida, ¿no? Yo creo que esas tres combinaciones se pueden aplicar a un negocio tremendamente moderado en cuanto a la inversión y de una dimensión pequeña para que luego vaya creciendo. Sí, para ir creciendo. Antes hablabas del CPA, ¿no? Del coste por adquisición, de lo que te cuesta un lead, ¿no? Para atraerlo a la tienda o entrar a tu web. ¿Cómo lo hacen en Wow? ¿Lo hacen in-house? ¿Lo haces o lo contratas a una agencia? Bueno, es un mix. Es un mix. Pero vamos, nosotros por eso invertimos tanto en el físico, ¿no? O sea, a diferencia de cualquier empresa digital, que la única manera que tiene de captar clientes es en el mundo digital, pagando mucho dinero para que estés posicionado y que luego te recomienden o que te des a conocer en ese mundo digital, nosotros lo que hacemos es invertir mucho en el físico para que sea lo que marca la diferencia. Es decir, nosotros te puedo decir que el 85% de nuestro presupuesto de marketing y comunicación son las tiendas, porque están muy bien situadas y son realmente diferenciales, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros utilizamos el digital para captar esos clientes y ofrecerles una experiencia física que realmente no van a encontrar en otro sitio, ¿no? Entonces de ahí que la apuesta en el físico tiene todo el sentido del mundo y que la presentes para que precisamente ese mundo digital diga, oye, esto es para mí, y que no la encuentre, como pasa muchas veces, en algo que no le interesa. Y bueno, mi última pregunta, que no sé si alguien quiere hacer alguna más. La figura del tendero que decía tu tío Isidoro, ¿no? En Wow, ¿cómo dan esa formación al vendedor? ¿Crees que todo el mundo vale o...? No. A ver, esa es una también muy buena pregunta, porque ahora mismo hay un reto, que es cómo conseguimos a una chica o a un chaval de 20 años meterle la emoción y el arte de ser tendero, ¿no? Yo creo que hay dos problemas o más, ¿no? Uno es que el comercio no está bien visto, no es atractivo, y yo lo entiendo porque los propios españoles como que se quieren dedicar a otras cosas. Sí, Pero es un oficio muy noble y del cual se puede, yo creo que hay que dignificar, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay un momento muy importante, que es darles a esos vendedores herramientas tecnológicas para que puedan hacer el mismo trabajo que hacía un vendedor del Corte Inglés hace 20 años, que lo puede hacer ahora, pero con esas herramientas que son, pues, por ejemplo, conectar con el cliente, saber quién es de antemano, poder ofrecerle productos y experiencias únicas a ese cliente. Eso creo y por supuesto poniendo al vendedor en el centro, pagarle bien y luego formarle, creo que puedes crear primero un incentivo para el trabajador y al mismo tiempo que sea un elemento diferenciador de tu estrategia, que lo vea el cliente. Es la clave, está claro. Bueno,
Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Aprovechen porque no siempre tenemos aquí a una figura como Dima. ¿Agoney? Bueno. ¿Agoney, tienes alguna? Muy buenos días, Dima. Tengo una duda, a ver si me la puedes resolver, ¿vale? Yo soy usuario de WoW, o sea, he ido muchas veces, la verdad que me apetecía mucho venir aquí y he ido con gente, yo tengo 40 años y he ido con gente joven, ¿no? Y la pregunta que tengo, porque además me resulta muy interesante, es saber cuál es la estrategia para esto, que se supone que es muy nuevo, ¿no? Y yo comparto contigo casi todas las tesis, ¿no? Hay que conectar emocionalmente, hay que utilizar lo digital, las redes. Pero en mi caso personal, ¿no? Que he ido a Madrid unas cuantas veces, también soy analógico y también voy al Corte Inglés. Entonces, ¿cuál es la estrategia o cuál es la clave? ¿Cuál crees tú que es la estrategia para que la gente conozca el concepto? O sea, yo lo he entendido hoy porque he ido muchas veces y me ha costado entenderlo. No he sabido cómo comprar, no he sabido cómo disfrutar la experiencia de WoW a priori. Y he ido con gente joven, de aquí de Canarias, y probablemente no están en el círculo de actuación. Entonces, ¿cuál es la clave para entender WoW si eres una persona de a pie? O sea, ¿cómo lo estás intentando implementar en el ADN de la gente? Bueno, lo primero es ejecutarlo bien. O sea, sí que es verdad que nosotros, o sea, todo lo que os he contado hoy aquí, el 100% no está. O sea, por ejemplo, falta pues estas cosas que tiene que ver con la ejecución de las estrategias. Dos elementos fundamentales que vamos a lanzar precisamente ahora, ¿no? Una es la app de cliente, es decir, más allá del e-commerce, que tú te des de alta en una app, que eso ya te crea la conexión con el digital, que la vas a querer usar o yo voy a darte motivos para que la uses en el punto de venta físico y entonces sí que generas la conexión con el mundo físico. Y la app del vendedor, que ahora mismo estamos también desarrollando para que él, si tú te has identificado, pueda saber quién eres tú y entonces se haga el match entre los dos mundos. O sea, no la has vivido al 100% porque no está al 100% ejecutada. O sea, esto es así. Me encantaría decir que no es así, pero estamos en ello. Estamos trabajando en ello, que decía, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora en Serrano, que lo hemos abierto el jueves, el plan es que para final de este año ya esté todas estas dos herramientas implantadas, tanto en Serrano como en Gran Vía. Entonces sí que creo que vas a poder vivir, sobre todo la parte digital de verdad. Yo creo que la parte del producto está, hay muchas marcas chulas, distintas, que yo creo que eso ya marca una diferencia muy grande. De hecho, cuando visitéis la tienda de Gran Vía y visitéis la de Serrano, vais a ver que son tiendas muy distintas. De hecho, Serrano se ha hecho ya mucho más comercial. Yo creo que en Gran Vía nos pasamos un poquito de experiencia. Porque mucha gente decía, pero ¿se puede comprar? Claro, si todo nosotros no hemos hecho un showroom. No, es una tienda totalmente normal. O sea, tú todo lo que ves en esa tienda lo puedes comprar. Otra cosa es que luego tengas muchas más cosas en digital que complementan Pero, por ejemplo, ese ABC del retail de toda la vida no lo hemos conseguido al 100% en Gran Vía, lo estamos cambiando ahora y ya sale al 100% con Serrano. O sea, que esto tiene que ver con, joder, bienvenido a este mundo de ejecutar cosas complicadas y que las vas haciendo con el tiempo. ¿Había por aquí alguna pregunta, señor? Oye, que sea más fácil que esta, porque yo ya me voy a ir. No. Agoney es así. Voy a aprovechar para hacer dos preguntas. La primera es, me sorprendió mucho ver, no sé si es que no acabé de comprender, me sorprendió mucho ver al principio la chica en su experiencia que al final sí se llevaba una bolsa en la mano. Sí. Es decir, yo entiendo por lo menos que la mayoría de las cosas van luego a través del canal online. Tú puedes comprar, o sea, vamos a ver, tú puedes comprar sin necesidad de un vendedor. Puedes llegar a comprar sin necesidad de un vendedor. Cuando esté la herramienta que te he dicho antes que la vamos a sacar ahora. Pero eso no quiere decir que yo quiera que eso sea así. O sea, al final la clave del vendedor es lo que marca la diferencia, ¿no? Yo creo que lo que tú puedas comprar sin tener que ser atendido lo que te da es una eficiencia a la hora de poder comprar muy alta. Pero realmente no creo que sea lo que nosotros buscamos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, tú con el teléfono, una vez que tienes la app que sacamos ahora, tú puedes hacer así, haces un clic. El tema de la alarma siempre hay que desalarmarla, o sea que tampoco es así. Tú en algún momento tienes que quitar la alarma del producto, que la tiene. O sea que esto digamos que es una manera como muy, muy simple de contar lo que puedes llegar a, cómo puedes llegar a comprar.
Pero realmente nosotros, insisto, lo que queremos es que tú, cuando estés comprando físicamente, le saques todo el partido al digital para que compres muy bien físicamente, o sea, digitalmente en el mundo físico y viceversa. Cuando tú estés comprando solo en digital, digas, oye, esto me gustaría ir a verlo, y que tengas un incentivo en ir a visitar la tienda física con ellos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no somos como Amazon, que crea supermercados que entras y que no necesitas una cajera. No es, aunque eso es lo que muestra el vídeo, no es lo que nosotros buscamos. Sí, pero quiero decir, ¿hay stock de todo o hay muchas cosas que directamente siguen su canal normal, el canal digital? ¿Perdona? O sea, ¿ustedes tienen stock de todo o en muchos casos yo voy ahí solo a verlo, a probar y luego ya me lo mandan? No, tú puedes, todo lo que hay te lo puedes llevar. Es una Todo tienda, lo que hay te lo puedes todo llevar. tiene repetido. Si está ahí, tiene sus tallas y estás tocado. O sea, no es un showroom, de verdad que no. O sea, está todo preparado. O sea, lo que pasa es que es una tienda que, a diferencia de las demás, la extensión del mundo digital está integrada para que tú... Mira, vamos a ver. Si yo realmente hago que tú accedas al digital en tienda, en tu propia experiencia, vas a ver que yo tengo 3 marcas aquí, pero que hay otras 7 que no están parecidas a esa. Pues el vendedor te va a decir, mira, además usted tiene todas estas de aquí. ¿Le gustan? Sí. Y aumentas eso, y lo que hace es que tú eso lo puedas recibir, si no en el mismo, te lo lleva al hotel si estás en un hotel, o te lo puedo enviar en el mismo día, ¿no? Es un poco esa fórmula de añadir todas las ventajas del digital de una manera mucho más imbricado a la propia experiencia. Pero no es lo que te digo, no es que se pueda, que vayas ahí, que lo ves y no puedes comprarlo. Todo se puede comprar. Pues yo la verdad que la casualidad, aprovecho para decirlo, que me enteré de la tienda hace 4 o 5 días por el mundo, creo que fue, y cuando me vio y que me llegaba esto, la charla tuya, dije, bueno, porque bueno, hoy, estos días, muy interesante. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, Dima. Me gustaría que explicaras a lo mejor un poquito de detalle el peso del diseño arquitectónico que tiene dentro de estos nuevos edificios, dentro de estos espacios físicos, para completar esa experiencia que se pretende obtener. Una pasta. O sea, te puedo decir la cifra, pero no me parece... Pero un montón de dinero. O sea, el señor Dormitorum flipa. Y mira que tus tiendas son chulas, ¿eh? Pero... No, a ver, eso se contrata a un estudio de... Me interesaba mucho más la relación con los equipos de trabajo, con los profesionales de la Sí, arquitectura. no. Vamos a ver, todo parte de un punto del inicio. Dices, las tiendas tienen que ser diferenciales. O sea, es decir, tiene que haber... O sea, hoy en día una tienda tiene que ser funcional. Es decir, por ejemplo, en el Corte Inglés lo que hacíamos era cuanto más producto quepa mejor, porque tú ibas a tener mayor capacidad de venta. Yo creo que hoy en día las tiendas tienen que tener otra cosa, ¿no? Tienen que ser, por ejemplo, tienen que tener vida propia, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Gran Vía y en Serrano es impresionante, la gente se hace fotos. Hay gente que dice, coño, se viene a hacer fotos aquí a la tienda. O sea, la tienda es un elemento que a ellos les parece suficientemente novedosa como para hacer una historia suya de Instagram, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que conseguirlo, para que el propio punto de venta diga, es que la gente quiere venir solo por eso. Pero luego tienes que hacer que sea una tienda donde esté comercial, donde... Entonces, quizás Gran Vía, contratamos a un estudio muy innovador, con poca experiencia en distribución, que lo que hizo fue que sea una tienda que luego la hemos tenido que adaptar mucho más a lo comercial, y ahora en Serrano hemos hecho una tienda muy comercial, pero que también tiene cosas chulas, wow, ¿no? O sea, yo creo que se trata de encontrar ese equilibrio. Pero primero, un buen estudio. Mi consejo es que sea wow, pero que al mismo tiempo estén detrás gente que sepa hacer tiendas, porque es clave. O sea, al final no es lo mismo exponer 5 referencias que 25. O sea, es que hay mucho en juego, y saber ponerlas, el uso de la luz, todo esto, jugar. Pero invertir mucho. Entonces, inviertes en el estudio, luego inviertes en materiales, y obviamente eso te lleva a un coste por metro cuadrado elevado. Pero que yo realmente creo que es una inversión que merece la pena. ¿Alguna otra pregunta? También 2 preguntas. Una, ¿cómo hacéis la logística? Hablábamos antes de que el Corte Inglés tenía 2 millones de referencias. ¿Cuántas referencias tenéis y cómo la hacéis? Y la segunda, ese mantra que es cierto de que Amazon es muy frío y poco emocional, la inteligencia artificial va a conseguir cubrir ese gap. Aquí tuvimos a un conferenciante americano que nos trajo
algún piloto, además de una cadena de retail, y daba la impresión, por cómo se podía expresar la página interaccionando con el usuario, de que se aproximaba un poquito a la atención humana. Ya. Bueno, pues son dos preguntas Gracias. muy interesantes. Empiezo por la segunda, porque ahora me recuerdas la primera. A ver, yo no soy un experto en inteligencia artificial, de verdad, ¿eh? Pero lo que voy a decir lo creo desde el corazón. O sea, la inteligencia artificial no va a mejorar la experiencia. O sea, lo que hace es, tal y como la entiendo yo, es llevar el dato y el conocimiento del cliente a un nivel superior. O sea, que si tú tienes una buena base de datos utilizando la inteligencia artificial, puedes hacer virguerías con esa base de datos. Pero tú al final tienes que generar emociones, y que una máquina, un bot o llámese como sea, pueda sustituir lo que es un vendedor. Mira, el Corte Inglés ha sido famoso toda la vida por su atención. Y al final, ¿qué era? No era la marca, que también, no eran sus tiendas, que también, ¿qué eran? Que había un señor o una señorita que llevaba 30 años ahí atendiendo, se conocía perfectamente a sus clientes, y los clientes iban porque estaba ese vendedor. Eso es sencillamente irreemplazable, por mucha inteligencia artificial que se quiera usar, ¿no? Yo veo realmente la inteligencia artificial, por lo menos en una primera fase, en una mejora sustancial del uso del dato y llevarlo a unos niveles tremendos, ¿no? Pero de ahí a que haga que comprar digitalmente sea emocional, no lo creo. Te pueden poner, ya sé que te pueden poner a una persona como si fuera una persona, pero es que aún así, es que esto va de tocar, esto va de oler, esto va de probar, ¿no? Una de las cosas muy curiosas que pasa con los nativos digitales cuando van a la tienda, que por primera vez están pudiendo tocar un producto que compraban ellos por Instagram, lo pueden tocar y se lo pueden probar. Esto es curioso, sin hacerlo en casa. Bueno, yo creo que son esos principios de devolverle a la tienda su diferenciación y hacer eso que solo puede hacer una tienda. Y la primera pregunta era... La logística del... Bien, eso es muy complicado. Muy difícil. Yo creo que la clave es no estocar, o estocar lo menos posible. Pero claro, eso teniendo dos tiendas es imposible, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es 3 tipos de contratos. Si es una relación solo digital, es puro dropshipping, es un porcentaje de intermediación, pero el stock es del proveedor, yo no lo toco, estupendo. Márgenes más bajos. En el momento que interviene una tienda, si yo tengo que estocar el stock y es de la marca, se lo tengo que cobrar. Y yo le paso ese coste a la marca. Y la marca, en algunos casos, lo paga, en otras no. Ahí es un poco la negociación y lo que estamos haciendo ahora, ¿no? El problema inicial, ¿cuál ha sido? Que yo he tenido que comprar mucho más stock del que me hubiera gustado, porque como el concepto no se conoce o se está empezando a conocer ahora, muchas marcas me decían, oye, te conozco a ti, joder, me da mucha credibilidad, conozco el concepto, me encanta, pero no tenéis track record, que llaman, ¿no? Y al principio pues me decía, mira, primero me compras el stock tú y luego ya vemos, ¿no? Claro, comprar todo el stock de marcas es el anticomercio, porque claro, dices, macho, pues si yo estoy aquí, si yo precisamente te pongo en casa porque te pongo la tienda, te pongo la... Pero al principio me ha tocado hacer mucho eso. Ahora ya, en este año que viene, el 70% de la mercancía ya no la compro yo, y es siempre de la marca. Y ahí yo, el coste de la logística, o es de la marca, o si se la hago yo, se la cobro. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Bueno, Pues nos vamos, ¿no? pues ya está. Muchas gracias. Gracias, Dima. Gracias por venir. Espero verte por aquí dentro cuando ya hayas sobrepasado el break-even Y todo eso. Sí, todas Y esas más cosas. allá. Y más allá. Y bueno, y gracias a todos por estar aquí y muchas gracias. Y gracias a vosotros por invitarme. Venga, gracias.